Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a un especial más de protagonistas aquí en Oro Noticias para estar bien informados. Hoy traemos a un invitado que viene de otra galaxia. Es un superhéroe. Muy buenas noches, señor superhéroe. ¿Usted es el superhéroe qué? Andrés Vázquez, Super Solución. Super Soluciones, bienvenido. Por favor, tome asiento. Dirán ustedes televidentes, ¿un superhéroe se volvió un circo esto? No, señores. Es un superhéroe con un tema trascendental, importante y vital. A muchos hogares les está llegando esta cartica, a los tenderos, a los dueños de pequeños micromercados, de negocios en general. Y este señor es la solución, o se anuncia como la solución para ello. ¿Quién es Andrés? Andrés Vázquez es una persona emprendedora que hoy, casi una década, hemos venido realizando una investigación en todo el territorio colombiano y hemos encontrado una gran afectación económica que se le está realizando a muchos establecimientos comerciales. Estos establecimientos comerciales para esta época les llega, entre comillas, una factura, esa factura a su establecimiento comercial y ellos creen que eso es una obligación pagarla. Y efectivamente no. Esto es una propuesta de una empresa privada que les envía esta carta y que ellos, por desconocimiento de sus derechos o por el desconocimiento de un nuevo decreto presidencial, desconocen que no están obligados a pagar esta propuesta de una empresa privada. Y este superhéroe nace para evitar ese pago de esta propuesta que dice Organización Saico y Asimpro. ¿Qué hace usted concretamente ahí? Ok, lo que yo fui fue a demostrar en el Congreso de la República con unos argumentos que efectivamente los colombianos estamos obligados a cumplir, son los requisitos que establece la norma. En el artículo 87, numeral quinto, establece que todos aquellos establecimientos comerciales donde coloquen música deben cumplir con algo que se llama comprobante de pago por concepto de derechos de autor y que esta es una empresa privada que certifica, pero hay otra empresa privada que se llama Dinalo Upidir que certifica también, pero ¿cuál es la noticia? ¿Qué fue lo que nosotros logramos? Que efectivamente algunas entidades del Estado obligaban a los comerciantes a que le pagaran a esta empresa privada. Hoy se acabó, y esta es la noticia, la presunta, entre comillas, obligación de pagar Saico y Asimpro en Colombia. Exacto, puntualicemos. Saico y Asimpro es un impuesto más que pagan todos los contribuyentes que tienen negocios comerciales. ¿Qué es? Es correcto. Saico y Asimpro es una empresa privada que certifica el cumplimiento de un requisito de ley, pero no es un impuesto. ¿Por qué? Porque si fuera un impuesto, sería un cobro por alguna entidad del Estado. Pero todos nos cobran, nos están cobrando eso. Es correcto, porque antes que nosotros naciéramos ya existía esta marca. Y si usted hace un análisis aquí, todo el mundo, usted le pregunta, ¿usted por qué le paga a Saico y Asimpro? Y la gente dice, no, porque hay que pagar, porque hay que pagar. ¿Y usted le paga para qué a Saico y Asimpro? ¿Qué hacen con la plática? Es correcto. Entonces, en estos momentos en Colombia, la ley es totalmente clara y el decreto presidencial es totalmente claro. Los establecimientos, vamos a colocar un ejemplo. Usted tiene que cumplir con un seguro en su automóvil o su motocicleta. El Estado no la puede obligar a usted a que le compre ese seguro a X aseguradora. El Estado la obliga a usted a que cumpla con ese requisito de ley. Entonces, en otros términos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la noticia? La noticia es que el cumplimiento de este requisito de ley no es un impuesto. Entonces, si no es un impuesto, entonces no pueden existir unas tarifas fijas. Lo que le estoy tratando de decir es que cuando a un establecimiento le llega esta propuesta por 1 millón, ¿qué hacemos nosotros? Super Solución le demuestra que no está obligado a pagar ese millón y que tampoco está obligado a pagarle a esa empresa privada. Pero si es ley, como usted lo dice, ¿por qué no estamos obligados a hacerlo? Claro, porque existen empresas privadas, otras empresas privadas que le pueden certificar el cumplimiento de este requisito de ley. Entonces, ninguna empresa está obligada a pagarle a otra empresa privada, está obligada a cumplir con el requisito de ley. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es el valor, que como no es un impuesto, entonces no es una tarifa fija. Entonces la misma ley, la sentencia C-509, establece que esos pagos tienen que ser concertados. O sea, para que la gente lo entienda y suene un poco más claro, porque pues usted tiene la técnica en el concepto jurídico, pero el televidente de pronto dice, bueno, no, o sea, conclusión, ¿le pago o no le pago a Saico, a Simpro? ¿A quién le debo cancelar los dineros? ¿Y qué pasa con esa plática que yo doy? ¿Para quién va? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber usted, señor comerciante? Que debe cumplir con un requisito de pago por concepto de derechos de autor. Y que hay 2 empresas privadas que le certifican ese requisito. Que una empresa le manda una propuesta de 1 millón y si usted conoce sus derechos, hay otra empresa que le cobra 600.000 pesos. El 40 y hasta el 30% menos de lo que usted debe pagar por ese requisito de ley.
Entonces, aquí, ¿qué fue lo que se acabó? Lo que se acabó es que el presunto monopolio que existía, ya usted tiene otras opciones con quién cumplir con ese requisito de ley, porque usted lo dijo. Pero en el país solo 2 empresas le puede pagar uno. Hasta ahora hay 2 empresas, que es Dinalo Upidir Colombia como titular de derechos de autor o Saico y Asimpro como sociedad de gestión colectiva. ¿Quién dice eso? El decreto 1007 del 14 de junio del 2022 en su parágrafo 8. ¿Y ese papelito de Saico y Asimpro, quién se lo puede reclamar en su negocio? Ok, este papel... Solamente el pago de ese impuesto. Ah, ok, sí, perfecto. Los usuarios, la única autoridad competente para ir a verificarle el cumplimiento de ese requisito en su negocio es la Policía Nacional. Ahora ni siquiera la policía puede ir acompañada con esta empresa privada Saico y Asimpro, que era lo que intimidaba y le daba miedo a los usuarios. Los usuarios decían, no, es que me vienen a cerrar el negocio. Sí, claro. Sí, porque iban con la policía. Ahora eso quedó totalmente claro, que ningún policía puede ir a un establecimiento con X empresa privada a presionarlo para que le paguen a esta o a esta. El establecimiento debe cumplir es con el requisito, como usted le dijo, de un comprobante de pago. Hasta ahí llega la obligación. ¿Sí? ¿Y el monto lo define? El monto debe ser concertado. Ejemplo, no, venga, mi propuesta es que yo le cobro 1 millón. Ah, bueno, gracias, señor, le dice el comerciante. Pero no, pero perdón, yo estoy el dueño del negocio y a mí ¿con qué criterio me están cobrando 100.000, 1 millón de pesos? Es correcto. Como no es un impuesto, entonces no hay unas tarifas fijadas. Entonces, la ley habla de unos parámetros, de acuerdo a la incidencia de la música, al aforo del lugar, a lo grande, pequeño. ¿Sí? O sea, yo negocio con Saico o con Dinalo. Es una de las 2 empresas. Esa es una. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es el papel suyo? El trabajo de supersolución, para no enredarnos. Nosotros, ¿qué hacemos? Asesoramos a los señores comerciantes para que no realicen pagos costosos en el cumplimiento de este requisito de ley llamado comprobante de pago por concepto de derecho, que todos creían que el requisito de ley se llamaba era pago a Saico y Asimpro. No, Saico y Asimpro es una empresa privada en Colombia para certificar, así como es 2 tiendas privadas. Aquí estamos hablando es que el comerciante, así como él vende, ¿y entonces, él también tiene 2 tiendas privadas que le venden un requisito de ley que se llama comprobante de pago por concepto de derechos de autor, y que esta tienda privada se lo venden, por ejemplo, en 1 millón, y esta otra tienda privada le dice, mire, los parámetros justos es para que usted pague 600.000. ¿Y por qué salió Supersolución? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué había detrás? ¿Una mafia o qué había detrás de esto? Había un presunto monopolio. ¿Qué está pasando aquí? Que las mismas autoridades, por ejemplo, usted se encuentra que muchas alcaldías desconocen la profundidad de esta norma y las alcaldías obligaban a quienes organizaban eventos a que le pagaran a una empresa privada llamada Saico y Asimpro. No, el funcionario está para verificar que se cumple el requisito de ley que se llama comprobante de pago por concepto de que es un decreto de ley ya. Que es un decreto de ley ya. 1007, el 14 de junio del 2022, artículo 8, parágrafo, en su inciso 2. Ahí está la normatividad que le dice a las autoridades administrativas y policivas cuáles son las 2 formas en Colombia de cumplir con este requisito de ley. De pagar Saico y Asimpro. ¿Y para qué yo como contribuyente pago Saico y Asimpro? ¿Qué hacen con mi plática? Es correcto. En la ley 4493, es que aquí lo que se le abre es una ventana a todos esos compositores y artistas, intérpretes y ejecutantes que nunca habían recibido nada. Hoy, señores artistas, ustedes lo que tienen es que conocer sus derechos para que hoy todas las empresas que recauden por concepto de derechos de autor le garanticen a ustedes, señores artistas, su seguridad social como lo establece la sentencia 053 del 2001. Pero es que me queda el vacío. O sea, yo pago, el negocio paga, la tienda paga, los habitantes de todo un municipio pagan, ¿y en qué porcentaje el artista recibe? ¿Y quién audita esos recursos? Correcto. ¿Cómo es la manera? Entonces, era lo que decía ahorita. El 60% de lo que recauden estas empresas, mañana pueden existir 4 o 5, pero el 60% de ese dinero es para garantizarle la seguridad social a todos los artistas de este país que cumplan con los requisitos. ¿Y que tendrían que afiliarse a Saico, a Asimpro o a la otra? No tienen que afiliarse a ninguna de las 2. Esa ha sido la inducción error, que no tienen que afiliarse a ninguna, porque el Estado en el artículo 61 dice que protegerá la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley dice que entonces quienes estén autorizados para recaudar ese cobro por concepto de derecho de autor están obligados entonces también a garantizar la seguridad social y a propender por el arte y la cultura. Pero para que a mí, soy cantante, para que a mí me paguen, ¿tengo que inscribirme en algún lado? No. ¿O qué?
Para que usted le pague, usted tiene que hacer el debido reclamo bajo la ley. A las empresas que recaudan. A esas dos empresas. Claro. Y detrás de Antes solamente, entre comillas, creían que tenían una sola opción. Sí, hoy no. Y hay muchos artistas que no le pagan. O sea, ¿para qué? Mucha gente pagamos este Saico de Asimpro, pero la plática no la ven los artistas. Sí. Entonces, ahora, ¿quién vigila eso? ¿Quién va a reglamentar que al artista sí le paguen? ¿Usted qué va a hacer ahí? La normatividad, preciso. Supersolución es una empresa que no solamente asesora a usted, señor comerciante, para que no realice pagos costosos en el cumplimiento de este requisito de ley, sino a ustedes, señores artistas, autores, compositores, intérpretes, para que conozcan que quien les da a usted la seguridad jurídica y económica en este país es la ley. Usted tiene que hacer la reclamación debida, ya no solamente a una, sino a todas las empresas que han recaudado en Colombia por concepto de derechos de autor. Una peluquería, por lo menos, ¿tiene que pagar Saico de Asimpro? Si utiliza música en la peluquería, sí. Si no la utiliza, no tendría por qué cumplir con este requisito de ley. No, pues estamos llenos de tantos impuestos y esto grava más. Y el tema de los pequeños microempresarios e industriales también aplica igual. Es correcto. También aplica igual para aquellos casinos, establecimientos comerciales donde ejecutan obras musicales, como lo contempla el Código de Policía. Para que esta entrevista tenga fuerza, es siempre hablar de lo que establece la norma. Usted, señor comerciante, está obligado a cumplir los requisitos que establece la norma. Hasta ahí. Entonces, ¿dónde están? En el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El tema de los recursos. ¿Cuánta plata se recoge en Saico de Asimpro y en esta otra empresa? ¿El gobierno sabe, el Estado sabe cuánta plata se recauda por estos impuestos? ¿La DIAN sabe cuánta plata recaudan por Saico de Asimpro? Ahí es donde debe existir una profundidad. ¿Quiénes vigilan esto? Es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Vigila, inspecciona todo este tema de los recaudos por concepto de derechos de autor a las sociedades de gestión colectiva. Entonces, aquí quienes tienen que hacer uso del derecho que le da la ley son los artistas, son los que tienen que hacer las reclamaciones, porque el 60% de este recaudo es para ellos, el otro 40% es para la parte administrativa de las empresas privadas que están certificadas para expedir el paz y salvo por concepto de derechos de autor. Entonces, la noticia hoy, para finalizar, porque el tiempo de televisión es corto, es ¿cuál es la noticia hoy aquí con la ley que usted ha logrado a través de esa lucha de supersolución para los contribuyentes? Listo, la noticia es, señor comerciante, que se acabó, entre comillas, la presunta obligación de pagar Saico y Asimpro, porque usted sepa que esto no es un impuesto. ¿Y qué quiero decir que no es un impuesto? Que como no es un impuesto, no es el valor que le llega de cobro a su establecimiento comercial. La ley establece que se debe concertar. Entonces, la gran noticia para 5.000, 10.000 establecimientos comerciales de Bucaramanga y su área metropolitana en todo el Santander es que hoy conozcan sus derechos, y si les llegó esta, entre comillas, factura, que no es una factura, entonces ustedes sepan que ahora pueden acudir a la empresa Dinalo Pedir, que también les certifique el cumplimiento de este requisito de ley, o si no, contactar a Supersolución. ¿Y los que tienen negocios por redes sociales también tienen que pagar? No. ¿Y si yo no quiero, no pago? No, los que tienen en estos momentos una normatividad que todavía no está clara. Solamente quienes tengan establecimientos comerciales como hoteles, restaurantes, discotecas, almacenes de cadena, fuentes de eso. Y algo muy puntual que se nos olvidaba. Aquí le entregué en sus manos un cobro prejurídico que en estos momentos le está llegando a muchos establecimientos comerciales por este tema, y todo el mundo se asusta. Se asusta, claro. Ayer hacíamos una entrevista con una señora del salón de belleza y casi lloraba porque decía que cómo era posible que su saloncito de un metro por 2 metros le llegara un cobro de casi 300.000 pesos en el mes. Que no cuando ella lo único que tenía, que no se asusten, porque eso es lo que hace Supersolución, señores comerciantes, asesorarlos. ¿Para qué, no? Al menos una buena noticia en medio de todo. Pagarán, pero un poquito menos. Muchísimas gracias, señor superhéroe, y esperamos que no tenga ya que utilizar el disfraz de superhéroe para hacer realidad esta necesidad de muchos contribuyentes. Sí. Este es el camino que tenemos a nivel nacional para que todos conozcan sus derechos y hagamos país entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este superhéroe que salva un poquito el bolsillo. Yo los dejo ahora con un sorteo más de la Culona Noche.